A ver, platícanos un poco sobre la mesa de ayuda. ¿Ustedes dan servicio a otras empresas? Sí, te puedo comentar un poco el origen y que fue que Ecosistemas como compañía de tecnología proveía servicios de outsourcing, básicamente, y lo que encontramos es que algunos clientes en la región y corporativo y por nuestro alcance corporativo tenían algunos problemas cuando gestionaban las mesas de ayudas in-company. Muchas veces estos conflictos eran conflictos de intereses y de comunicación. ¿Qué quiero decir? Es que había un área, una gerencia de infraestructura y había una gerencia de desarrollo que tenía que dar servicios a diferentes sites y la visión de los distintos gerentes podía ser diferente, tenía divergencias y conflictos entre ellos. Entonces, el alcance que nosotros tenemos a nivel regional nos permitió, por un lado, con la tecnología, ¿no?, poder montar mesas de ayuda en una región única y que pudiera dar servicio a los distintos clientes internos de la compañía sin que esto signifique un conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, el de infraestructura estaba contento, ¿sí?, y el del área de la otra gerencia de sistemas o el usuario final podíamos atender de acuerdo a métricas y los SLA soluciones globales sin conflicto, ¿no? ¿Sí? Y creo que la gran ventaja justamente de estos 10, 15 últimos años es las ventajas tecnológicas que hay para poder montar con hardware y software cualquier tipo de solución, y ligado a eso justamente la posibilidad de tener una metodología de trabajo. Generalmente nuestras mesas de ayuda están soportadas sobre ITILs que le dan valor agregado a la estrategia que tienen los clientes. ¿Nos puedes mencionar en qué países están prestando estos servicios? Sí, actualmente damos a varios clientes que están, digamos, desde México, Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador también. Creería que estamos en casi toda Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica hemos estado trabajando también en Paraguay, en Guatemala, y bueno, dentro de la estrategia global nosotros también tenemos compañía en Estados Unidos, que en general es como la boca de ingreso de soluciones que brindamos en Latinoamérica. Y en el caso de México, ¿tienen algunos clientes aquí en México? Actualmente sí, estamos trabajando ya, este año justamente se cumplen 10 años de la compañía. Trabajamos, para nombrarte algunos de los clientes que trabajamos, es con Siemens, un cliente bueno, global y de tecnología, al cual estamos dando apoyo tecnológico. Estamos trabajando con Enred, con Televisa, bueno, hay varios clientes corporativos. En general nuestros clientes corporativos que tienen la ventaja o la necesidad más que la ventaja de tener soluciones en distintos países de Latinoamérica. ¿Dónde tienen ustedes el centro de mesa de ayuda? ¿En dónde está ubicado? Actualmente lo tenemos en Argentina, ¿sí?, en el centro de la ciudad. Tenemos un centro de operaciones bastante importante y nuevo. Justamente en estos momentos hemos estado de mudanzas, así que hemos hecho, bueno, lo hemos puesto todavía más robusto, y con la llegada, por lo menos aquí a este edificio en el DF, tenemos todo un sector que es el sector posterior de este edificio, que tenemos previsto ampliar las mesas de ayuda cuando empiecen a surgir aquí en el DF. Así que estamos dándole allá, pero creemos que justamente dentro de la estrategia de la compañía es que no sea un lugar único, sino ya empezar a distribuir inclusive dentro de Latinoamérica. Pero actualmente